viene aquí que se comenta que ha habido una serie de denuncias penales, que pertenencias. ¿Usted escuchó que su amigo Ángel Antonio Ortiz, Nalio Segovia, le hayan comentado o usted haya visto papeles de los pleitos que ellos hablan, de pertenencias, denuncias? Cuando ellos se venían y se reunían aquí con los abogados que a veces venían, sí, eso era lo que yo escuchaba mientras cocinaba. Pero más o menos, ¿qué era lo que escuchaba, por favor? Pues que tenían unas denuncias con el señor Alonso, así. Bueno, y no supo por qué tenían que denunciar a don Alonso si le habían dicho a usted que no lo dejara entrar. Por la tierra, porque don Antonio siempre dice de que esto es de él. Ah, o sea que de pronto quería quitarle la tierra, robársela don Alonso. Más o menos, ¿escuchó eso o usted lo entiende o cómo nos lo puede explicar? Perdón, señor juez. Por eso. Perdón. ¿Se le da uso la palabra, ¿Qué? doctor? Sí. Apoderado de la Hago parte una objeción a la pregunta que está haciendo el apoderado de la parte opositora, porque le está sugiriendo a la señora que al señor Alonso Cortés lo querían sacar estos señores, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo en la pregunta, por lo tanto me parece que la pregunta no es procedente. Doctor, reformula la pregunta, por favor. Como usted nos dice que le dieron instrucción de que no dejara entrar a don Alonso Cortés y por las charlas de los abogados y lo que pasaba, ¿por qué cree usted que le tenían tanto miedo a Alonso Cortés de que viniera aquí? No, es testigo ¿No? de hechos. De hechos. Por eso, de hecho. Eso es una creencia. ¿Por qué bueno, cree? Bueno, ¿por qué cree usted que él no puede entrar? ¿O por qué no lo deben dejar entrar? Porque Antonio Ortiz decía que el terreno era de él, no, y que él se quería meter a la fuerza. Perfecto. Así. Y en esa misma diligencia hubo un momento en que Nalio Segovia, si usted lo recuerda, manifestó: no, yo ya salí derrotado, entonces señor juez, yo no hablo más y me voy. ¿Usted recuerda que haya pasado eso? Sí, pasó. Bueno, le ha comentado después de ese 29 de agosto por qué sigue viniendo aquí, después de que le dijo al señor juez que ya no tenía nada y que reconocía que había sido derrotado. Don Nalio, él se fue, llegaron por el trasteo un día antes y se llevaron todo lo que tenían arriba. Ellos se fueron, don Antonio Ortiz también se fue. Don Antonio, desde esa entonces que él se fue, hasta hoy viene aquí. Don Nalio Segovia también hasta ese día, hasta hoy, otra vez después de esa diligencia, hasta hoy, hasta anoche vino aquí. Bueno, ya que usted nos dice que hasta anoche vinieron aquí, lo hicieron a las buenas con el consentimiento suyo, de Misael, de Javier, o hubo algo como incómodo para ustedes. Explíquenos. Nosotros, yo trabajo por días. Sí. Entonces cuando yo me voy, dejamos un candadito puesto porque ellos tienen otro candado ahí, que ese candado es de ellos. Nosotros nos vamos porque hubo unos días en que entraban unas volquetas y entraban las volquetas y ellos mismos cerraban. Entonces nosotros, pues por más seguridad, dejamos ese candado ahí y ayer estaba el candado ahí. Nadie llamó para decir salgan a abrir, nada. No sé por dónde se brincaría él, si se brincaría por encima. Lo cierto fue que llegó acá como en eso de las 5:30. Recuerde usted que el 29 de agosto, el abogado que ahorita interrumpió, el doctor Paredes, hubiera presentado una serie de papeles y que yo también hubiera presentado papeles si usted pudo observar sí o no, no importa el contenido. Que usted, mire, entrego estos papeles, señor juez. No me di cuenta. ¿No se dio cuenta? No. ¿Usted escuchó antes de firmar que se hubiera leído la diligencia? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Señor? No lo entendí. Usted, antes de firmar, en alguna parte le dijeron, bueno, el que quiera leer
verifique alguna corrección, ¿sí fue advertida usted sobre eso antes de firmar o no? No, O sea que usted firmó sin haber leído. sí señor, así fue. Porque aquí el señor juez dijo que teniendo en cuenta que son 145 folios los que se allegan por la parte demandante, o sea el doctor Paredes, que son las 4:52 de la tarde, se suspende la diligencia y se deja a disposición de las partes los documentos. Luego dice, se deja constancia que el despacho permanecerá cerrado determinados días y programó fecha para hoy. Y se dice ahí, todos quedan notificados en estrados, o sea, hayan leído o no hayan leído, como se les advirtió, que si había un error en los nombres, apellidos, cédulas, algo, que lo manifestaran, al estilo de cuando alguien se casa. Bueno, los testigos, si no hablaron, ya no pueden decir nada. Pero ahí aparece que usted volvió a firmar. Sí señor, yo firmé, porque llamaron a firmar, por eso firmé. Bueno, y usted vio que otras personas, fuera de los 3 que ocupan aquí la casa verdaderamente viviendo, hayan firmado otras personas, y si recuerda, díganos los nombres, y si están aquí mejor. Pues ese día solamente los que nombraron, las partes de los demandados y los que reclaman las tierras. O sea, es así, es que yo eso no sé muy bien. Bueno, aquí se presentó esta tarde una cosa bochornosa. Su esposo se llama Javier, ¿cierto? Sí señor, él también. Y a Misael le dicen que sí, que él estuvo aquí el 29 de agosto y en el día de hoy, pero que en el 2015 también ha estado en otra diligencia aquí. Usted estaba en ese 2015 donde dicen que estuvo Javier dando una declaración. No. No, es que aquí, usted se dio cuenta cuando a Javier lo tenían aquí, lo pusieron a leer un poco de papeles. Él no y sabe que yo leer, intervine. Él no sabe Bueno, leer ni sabe entonces, escribir. bueno, ¿y Misael sí sabe leer? Sí, él sí. Bueno, entonces usted vio que Misael estuviera leyendo. ¿No se dio cuenta de eso? No. Bueno, Doctor, ¿qué quiere decir? es que precisamente todo esto tiene que ver En mi criterio, a que El señor es una apoderado. audiencia pública. Espera un momento, doctor. ¿Qué quiere en mi decir? criterio, el señor apoderado está presionando a la testigo. Y de otro lado, las preguntas que está haciendo, nada y ninguna referencia tienen con el motivo de esta diligencia. Por lo tanto, yo considero que se exima a la testigo de contestar preguntas que están fuera de contexto de lo que se está tratando. Además, seguramente el tono de la voz del señor apoderado es ese, pero antes de que ella vaya a contestar o cuando empieza a contestar, el señor apoderado de inmediato vuelve a hablarle a ella, lo cual en mi concepto es una forma indebida de formular una pregunta. Bueno, en torno a las preguntas que se le han realizado a la señora, quería ver hasta dónde llegaba el apoderado y qué quiere demostrar. Lo otro, en torno a la posesión del señor Luis Alonso Cortés, que es lo que aquí se está discutiendo. En referencia a las otras, acuérdense que yo les dije a todos los testigos que no habían declarado que tenían que estar lejos de las declaraciones para que no escucharan al testigo anterior. Cuando se pregunta si se dio cuenta o si vio al señor leyendo, al señor Misael leyendo, ella no sé si lo vio o no lo vio desde la distancia en que se encontraba, pero la pregunta va, no entiendo a qué va dirigida la pregunta, doctor, si no me aclara. Sí, la pregunta va dirigida a que resultó que en el 2015 posiblemente vino aquí algún funcionario, no sé si el doctor que está aquí presente o cualquiera otro, y que tomaron unas declaraciones, entre esas la declaración a este señor Misael. ¿Usted se dio cuenta, digamos, dónde estaba? Sí, se pudo dar cuenta cuando estaba declarando este señor Misael. Hoy, para que usted nos diga si en ese 2015 usted estaba aquí o no. En el 2015.
Sí, porque nos Yo dije sí. que lleva aquí 9 años. Sí, en el yo sí 2015 estaba, pero no me di cuenta de esa diligencia. ¿No se dio cuenta de esa diligencia? No, porque tal vez salía a Bogotá, algo así. ¿Ya? Ya ahorita le dejo de decir todo lo que vaya a decir. Doctor, la pregunta anterior se excluye porque No fue aquí. no fue aquí, en el terreno donde se hizo la declaración, sino en el juzgado promiscuo municipal de Tocancipá. Acepto la observación del señor juez. Y por último, Ya, Por último. ya ahorita le doy el uso de la Sí. palabra, pero estamos ahora en Sí. un testimonio. por último, sírvase decirnos, doña Sandra Janet, si usted conoció a algún hijo de don Alonso Cortés que haya venido aquí a esta finca, ¿y por qué? No lo conocí, no lo conozco, porque cuando acá llegaba la gente, el que salía a mirar quién llegaba era Misael. Sí, él sí dijo, llegó un señor, hijo de Alonso Cortés, a decir de que nos quedáramos acá, que fuera, si él era el dueño o eran los otros, el que fuera el dueño nos iba a pagar. ¿No? Eso fue lo que él dijo. Pero ¿Y quién más escuchó lo que dijo Misael sobre el asunto de que el hijo de Alonso dijo que él les iba a pagar? No, ¿No? ¿No recuerdas? entonces no. Silencio. O sea, él me contó a mí porque el señor le dijo. No más. En cuanto a las construcciones que se ven ahí al fondo en la casa, aquí hubo una visita en un proceso de pertenencia que inició Ángel Antonio Ortiz Gamboa y Nanlio Segovia Pulesio. ¿Usted estuvo para esa época de la visita a un juzgado aquí en la pertenencia de ellos? ¿De un juzgado? Sí. Acá que recuerde, venía una gente, pero entonces yo no sé si ellos serían de algún juzgado o no. Le digo porque al estilo de lo que se hizo el 29 de agosto, el funcionario llega, se identifica, hace el recorrido por toda la finca. ¿Sucedió algo parecido a lo que hizo el señor juez el 29 de agosto de este año o no? Señor juez. ¿Usted recuerda que ha pasado eso, sí o no? Doctor, apoderado de la parte demandante. La testigo ya respondió la pregunta que el señor apoderado le acaba de hacer. Él se la está repitiendo poniéndole a manera casuística ejemplos. Por lo tanto, es una pregunta vaga e imprecisa que debe ser rechazada. Sí, la pregunta ya fue respondida. Tiene razón. Y me cede la palabra. Es que yo me siento presionada, señor, pues por las preguntas que me está haciendo el abogado. Entonces no pienso hablar más. No, el testimonio, Pero un momentico. el testimonio es obligatorio. Sí. Debes rendirlo para efectos de cumplir no solo con un deber legal, sino con un deber constitucional. Y usted, señora, como declarante en este proceso, tiene la obligación de terminar con la declaración. Le solicito que conteste las preguntas que se le realicen, no solo por el apoderado, sino por cualquiera de los apoderados que se las haga. Doña Sandra, en este proceso de pertenencia de Ángel Antonio Ortiz y de Nanlio Segovia Pulesio, se practicó una visita forzosa a esta finca, pero también se recibió un dictamen de un perito para determinar las mejoras. En la sentencia y en el dictamen del perito se dice que es totalmente imposible que en una pieza vivieran 4 o 5 personas. Entonces, si usted dice que llevaba 9 años aquí, tiene que recordar si hubo esa visita de un juzgado para hacer el recorrido de los linderos, verificar casas, todo.
¿Recuerda haber estado usted aquí o no? Vino el CTI, nos hizo unas preguntas y tomaron fotos quienes vivían en las piezas. Que sepa que vino el CTI, tomó unas fotos y vino, es que no me acuerdo cómo es que se llama el señor que vino. O sea que no Tomaron vino- unas fotos, O sea que no vino un señor y no varios como, así hartos como vino. bueno, como cuántos aproximadamente, si lo recuerdo. Vinieron en una camioneta como 4, 5. Perfecto. ¿Y hubo alguien que dijera yo soy el juez, yo soy la juez? No. ¿No? ¿Cómo explica usted que en una sola habitación pudieran vivir 5 o 6 personas? 5 hombres y usted 6. ¿Dónde dormía usted? ¿Con los hombres? No, los hombres vivían en la pieza esta de este lado y yo vivía con mis hijos en la pieza de la mitad. Bueno, pero cuando usted llega hace 9 años, ¿cuántas piezas había? Ya contestó la pregunta. ¿Dos piezas? Ya contestó. Bueno, listo, perfecto. No preguntamos más. Una apertura ahí que ya no tiene ni sabor ni olor. Señor apoderado de la parte demandante, ¿desea preguntar? Sí, doctor. Señor juez, en primer lugar, yo, en voz ajena, quiero presentarle excusas a la testigo, Doctor, porque va a le preguntar. dijo No, pero no. que si, no. que si él dormía No, con los hombres, doctor, me parece de mal no gusto. volvamos esto a un alegato, por favor. Pregunte, lo que vaya a preguntar. Le pregunto a la testigo, usted ahora manifestó que en esta diligencia, en el interrogatorio que hasta el momento se le ha hecho, se ha sentido presionada. Dígale al juzgado por quién se ha sentido presionada. Por las preguntas, no, porque hay cosas que me acuerdo, hay otras que no me acuerdo. Entonces como que eso lo comen a uno como a presión. ¿Quién es la persona que le ha hecho las preguntas Espere. por las cuales se siente presionada? Espere, repita la Ya. pregunta, por favor. Indíquele al despacho quién es la persona en esta diligencia por quien usted se ha sentido presionada. Por el abogado del señor que me estaba haciendo las preguntas. Señor juez, yo le pido que la señora indique con nombre propio a la persona que le ha hecho las preguntas por las que se siente presionada para que quede identificada debidamente en la diligencia. Señor juez, solicito le usa la palabra. Doctor, Para mí no es conducente que se haga esto porque es irrespetar al señor juez, viendo que es él el director, conductor del proceso, la autoridad. Si él ve que hay algo que esté al margen de sus funciones como funcionario, sería el primero en reprender. Sería tanto como si yo me agarro a pelear con una persona físicamente, darme golpes delante del señor juez. Él tiene que dejar constancia de que es una actuación irregular. Aquí no ha sucedido eso. Que el tono de la voz mía sea alta porque yo he estado 4 años ejerciendo la profesión como periodista y en radio. He participado en conferencias a nivel nacional donde no hay luz como ahorita. Y entonces yo me acostumbré desde muchos años a hablar fuerte para que me escuchen a una cuadra de distancia cuando no hay salón, no hay en un teatro, no hay el sonido. Eso no quiere decir que uno esté respetando a una persona. no salimos del contexto de las Señor preguntas, juez. no salimos del contexto de la diligencia. Señor juez, entonces, Le doy el uso de la palabra nuevamente, Bien. pero para preguntar en torno al tema de prueba que es la posesión que tiene o no tiene el señor Luis Alonso Cortés. Señor. le pregunto a la testigo, ¿tiene usted algún vínculo laboral con el señor Luis Alonso Cortés? No, señor. Espere.
Eso ya lo preguntó el señor juez al comienzo. Perdón, doctor. Tiene yo razón. Acepto que usted... No, pero tendría- espere, pero, espere. pero el apoderado no tiene por qué interferir Doctor, cuando yo doctor. pregunto. Yo no, nunca lo interfería a él. Pero la acotación que hace el doctor es correcta. Se le preguntó al principio de esta diligencia si ella tenía algún tipo de relación con el señor Luis Alonso Cortés, y en especial dentro del transcurso de la diligencia, cuando el doctor hacía referencia a la señora Miriam, que dijo representarlos a ellos, se le preguntó también que la señora Miriam estaba aquí por el señor Luis Alonso Cortés y cómo habían dicho que no hacían parte o no dependían del señor Luis Alonso Cortés. Eso lo dijo ella claramente. Y también respecto a Garrido, preguntó el vínculo. También, pues, un vínculo. Sí, doctor, quien usó la palabra. Insisto, ¿es usted una persona protegida por el señor Luis Alonso Cortés? No, señor. Es todo, señor. Conteste porque no estaban grabando. No, señor. ¿No tiene usted ninguna dependencia con el señor Cortés como lo que le acaba de decirlo? Le pregunto lo mismo en relación con la señora Luz Miriam Rodríguez Cubillos. No, señor. Es todo, señor juez. No, señor. Teniendo en cuenta lo avanzado de la hora y que el apoderado de la parte interesada en la entrega acaba de indicar a este despacho judicial la no querer hacer más preguntas, se le pregunta a la deponente si desea agregar, enmendar o corregir algo. Lo que yo quiero decir, señor juez, es que en estos momentos yo me siento con miedo, perdone que hable así, porque pues no sé cómo expresarme más, porque después de que se hubo la diligencia del 29, bueno, la otra diligencia, los señores que me trajeron aquí a cuidar esto, el señor, me siento como intimidada de ellos. Me siento como desprotegida, y porque si ellos se quedan, van a ser más problemas y más problemas. Bien, siendo las 6:42 de la tarde, este despacho procederá a suspender la diligencia y acordar con las partes y sus agendas la próxima audiencia. Debe entenderse por parte en este proceso, en este momento procesal, al demandante y al opositor. En referencia a lo que dice en esta diligencia, se ordenará oficiar a la Policía Nacional Comando de Tocancipá para efectos que en los días venideros y hasta que se tome la decisión que corresponda por el despacho judicial de oficiar al comando de policía para que por lo menos presten revista a este sitio y estén pendientes de los habitantes de este sitio que fueron identificados en la primera diligencia. Y con relación a los señores, en las diferentes formas se ha indicado tanto por los testigos como en alguna oportunidad por el señor apoderado de la opositora, están alterando las situaciones que se presentan en el sitio donde nos encontramos. Se suspende por 5 minutos para concertar fecha de diligencia. Perdón, señor juez, una preguntita. Apague que ya suspendí. La La presente audiencia, 6:49 de la noche del De nuevo, día- qué pena, doctor, de nuevo. Se reanuda la presente audiencia, 6:49 de la noche del día 4 de octubre del año 2018. Se suspende por avanzado de la hora y se fija fecha para continuar con esta audiencia o diligencia el día
martes 13 de noviembre del año 2018 a las 9 a.m. Decisión esta que se notifica por estrados, apoderado de la parte demandante, Estoy de acuerdo, señor juez. apoderado de la parte demandada, Acepto. parte opositora. Acepto plenamente. Siendo ya así, se da por suspendida esta diligencia. Gracias por su asistencia y su comportamiento. Se le recuerda a todas las partes y a todos los que estuvieron presentes que hay que firmar una hoja de asistencia para efectos de que quede el registro de la asistencia. Aquí la elaboró la secretaria a mano, simplemente es nombre, firma y la calidad que participaron dentro de la diligencia. Si hay alguien que no haya firmado o que no haya se hecho presente, es el Está mi momento nombre, de yo le hacerlo. echo la firma aquí. Se, Listo. Bueno, primero un nombre. se legible. suspende la presente diligencia. Si quiere firmar la firma. Sí, señor. Señora secretaria, ¿hace falta alguien por firmar? No, señor, de las partes. ¿Todos los dijeron- testigos firmaron? Todos los testigos firmaron, solo me hacen falta los apoderados. ¿Y las partes también? Las Señor par- Luis Garrido Pontón Ah, me falta el señor Luis Garrido Pontoño. y el señor Luis Alonso Cortés. Ya firmé. Él ya firmó. Vaya a pie, va a pie, va a pie. ¿Su firma? Doctor Paredes. Al señor camarógrafo hay que darle 250.000 pesos. Y lo dejamos constancia en la próxima audiencia. No, ya no hay que grabar nada. ¿Ya no más? No, ya no más. Para pagarle.